Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque. Hoy, como les anuncié a un principio, contamos con la presencia de Nicolás Moraz, que es periodista y presidente de la plataforma Cívica, Libertad y Equidad. ¿Qué tal, Nicolás? Muchísimas gracias. Un placer recibirte en nuestro programa. Un placer estar con ustedes, Ivonne. Muchas gracias por invitarme. Nicolás, la verdad es que vamos a traer a Humo y Espejos lo que uno viene debatiendo en las redes sociales, ¿no? Que cada vez somos más, por suerte. No siempre todos estamos con el mismo pensamiento, pero bueno, hay una línea general que nos une. Dugin opina que la modernidad es la madre de todos los males. Y de todo lo que sucede en este mundo es el tema de la modernidad y que el marxismo y el fascismo han sido vencidos por un liberalismo que hoy predomina impregnando todo nuestro pensamiento. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo, ante todo, que vivimos en una época donde es muy patente, al menos en el hemisferio occidental, el pensamiento único y el adoctrinamiento disfrazado de una falsa pluralidad de voces que ha vaciado, profanado, tergiversado, destruido, si se quiere, absolutamente a todas las ideologías y algunas más que otras, como por ejemplo la filosofía liberal, que es ni más ni menos que la matriz fundadora del movimiento antiimperialista en todo el mundo y hoy ha devenido en una suerte de club de defensores de corporaciones que no compiten y de los imperios más liberticidas del planeta, ya hace mucho tiempo, y no creo que sea exactamente la modernidad entendida como un movimiento filosófico del siglo XX, sino creo que esto se remonta al positivismo. Sí, bueno, ahí es donde lo lleva Dugin. Creo que el positivismo es la desgracia más grande que le ha sucedido a Occidente y puedo ser más concreto y hasta con nombres y apellidos. Auguste Comte, que es el padre del positivismo, fue un discípulo fiel de Fourier y Saint-Simon, los socialistas utópicos franceses de la primera mitad del siglo XIX, y fue un maestro, porque ha influido de manera determinante, tanto en los marxistas, porque quieran o no, el marxismo y su cientificismo socialista es profundamente positivista, en los pseudoliberales que acabaron con una tradición de 2 siglos de consecuencia con los principios y de intelectuales que además eran revolucionarios y que en gran medida colaboraron, por ejemplo, a independizar los países latinoamericanos, como por ejemplo, hablando ya de los pseudoliberales que denuncia Spencer en The Man vs. the State, ya en 1850, estamos hablando de Schumpeter, por ejemplo, y la destrucción creativa, de Jeremy Bentham y Stuart Mill, los que renuncian a la idea fundadora del liberalismo, que es la defensa inclaudicable de los derechos naturales, y comienzan a sumarse a este constructivismo, a esta idea de la ingeniería social, de que las costumbres de las personas deben adecuarse, moldearse, incluso dirigirse desde la élite para un fin mayor, una idea completamente positivista. Entonces ya vemos que el positivismo es madre tanto del socialismo marxista como del liberalismo prostituido, que ya no cree en principios, sino que se instrumenta para las élites, y posteriormente, sin duda, es por supuesto la cuna del nazismo y de otros movimientos nefastos del siglo XX. Así que si Dugin centra su crítica en el positivismo, probablemente coincidimos sin duda en que es la madre de todas las desgracias, y la gente debería ver cuán parecidos son los discursos de Marx con personajes como, por ejemplo, Julian Huxley, el hermano mayor del gran Aldous Huxley, que en un contraste enorme, digamos, con lo que piensa uno expresado, por ejemplo, en Un Mundo Feliz, y lo que piensa el otro, Julian Huxley dice: llegará el día en el que gracias al capitalismo, a la tecnología y la ciencia, trabajaremos solamente 2 horas, tendremos mucho tiempo ocioso, que es una idea muy socialista y la dice un pseudo liberal. Sin embargo, pero lo que más me interesa de ese párrafo es cuando finalmente concluye en que gracias al progreso, dice Julian Huxley, gran positivista, padre del concepto eugenésico del transhumanismo, dice: gracias al progreso se volverán obsoletos los debates sobre el reparto de bienes, el bien y el mal y el libre albedrío. Fíjense hasta qué punto ese positivismo que terminó dominando la escena intelectual de Occidente de manera absoluta y férrea, está diciendo: ya no importa la distribución de la riqueza, ya no importa ni siquiera la libertad humana, todo lo decidirá el progreso.
Ya terminó el programa, ya está, con eso ya estamos completos. Vos mencionaste a Huxley y yo creo que el otro... Al malo, a Julian. Bueno, yo te voy a nombrar al otro, al bueno. Y el otro, creo que gran protagonista en general cuando habla de estas distopías es Orwell. Y yo creo que hoy sí estamos viviendo un mundo que es una mezcla entre uno y otro. Hay algunos que dicen que en realidad ellos han sido tan precisos en su descripción porque ellos trabajaban en ese proceso de ingeniería social en el Instituto Tavistock. ¿Vos tenés alguna información sobre eso? ¿Sobre la relación entre Orwell y Huxley? Orwell, Huxley y Tavistock. Bueno, Huxley es anterior a Orwell. Orwell lo reconoce como una gran influencia para 1984, pero no tuvieron una relación intelectual directa. O sea, por ejemplo, no hay cartas, por lo menos de mi conocimiento, entre sí. Pero han trabajado en el Tavistock. Sí. Y puede ser que hayan tomado entonces parte de ese conocimiento o eso que ellos proyectan en sus bibliografías a partir de una experiencia propia, porque ellos trabajaban en ese proceso realmente. Bueno, el que realmente tiene una impronta personal inigualable es Huxley, dado que le toca nacer en una familia donde no solo tiene un hermano mayor tan funesto como Julian, que es el que tiene la idea desastrosa transhumanista de que la tecnología va a modificar la naturaleza humana, sino que además es nieto de Thomas Huxley, llamado el Bulldog de Darwin, que es otro gran, digamos, político introductor de la idea de que la academia tiene que estar subordinada a los intereses geopolíticos del Imperio Británico, y tiene una experiencia personal totalmente contrapuesta a Orwell. Son personas muy diferentes. Aldous Huxley es un liberal consecuente, Orwell es un socialista decepcionado. Orwell es periodista, Huxley es más bien un pensador. Entonces, si bien son muy divergentes, es sorprendente encontrar las coincidencias en su diagnóstico, más allá de que son más o menos de la misma época. A mí me gusta mucho la riqueza de ambos libros, de Un Mundo Feliz y 1984, y de hecho les dediqué la conferencia Viviendo la Distopía, que he dado en varios países y no pude dar, gracias al lobby de género en nuestro país. ¿En la Universidad Nacional de La Plata? No, la que me cancelaron fue en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, por iniciativa de la Liga Antisexo, diría Orwell, actual, que es la Inquisición feminista de Pan y Rosas, oposición controlada en su máxima expresión. Ahora, qué increíble, ¿no? Como uno nota desde las universidades que supuestamente deberían tener una libertad de expresión y poner todas las voces, como te ha pasado a vos, nos ha pasado a nosotros con la Universidad Nacional de La Plata, que por una cuestión, por no opinar exactamente como ellos respecto a las políticas de género, te ponen un costado. A raíz de pluralidad de voces, siempre vienen todas lo mismo. Exacto. A raíz de eso te pregunto, estamos viviendo un 1984, pero quizás no con la violencia que se veía en aquel entonces, que los que pensaban distinto los mataban, los sacaban, sino que los vaporizaban, bueno, es lo mismo. En 1984, o si lo ponemos hoy, pareciera que estamos... lengua, reescribir el pasado. Trataré de ser breve. Yo creo que vivimos en 1984, pero con la sutileza y en la impostura de felicidad social o de búsqueda de felicidad social de Un Mundo Feliz. Elementos de 1984, dice usted, Marcelo, los tenemos todos. Empecemos por el primero, la telepantalla. La telepantalla, que en vez de imponérnosla en nuestra casa, voluntariamente la adquirimos y la llevamos en el bolsillo. Vigila todos nuestros movimientos y está absorbiéndonos y enajenándonos permanentemente. Son los celulares, las tablets, las computadoras, cuya información en su conjunto, y eso se lo debemos a Julian Assange, otro gran perseguido de la Inquisición feminista o del feminismo del Pentágono. Toda esa información está registrada a perpetuidad y se utiliza con fines de dominación geopolítica. Tenemos la Liga Antisexo de Orwell, que es ni más ni menos que este feminismo que se propone como liberador, pero se convirtió en la nueva cruzada contra la prostitución, contra la pornografía, contra la libertad sexual, contra todas las libertades individuales. Tenemos la neolengua del lenguaje inclusivo, pero también tenemos el doble pensar. Los que dicen ser liberales, pero en vez de apoyar un auténtico libre mercado sin privilegios, solventan a corporaciones que han existido
existido, se han consolidado, han crecido y han perpetrado numerosos abusos contra los derechos del resto de la humanidad gracias al favor y a la complicidad del Estado o a los socialistas que rescatan bancos. O sea, todas las profecías de Orwell, una tras otra, se han cumplido, las autobombas, la yihad financiada por Occidente. Sí, sin duda vivimos en una distopía, y yo creo que es una combinación, como bien decía Marcelo, una convergencia entre Orwell, Huxley, incluso les diría también Brasil o Fahrenheit. Todas las obras de esos autores se han terminado concretando en la realidad. Qué bueno. Hoy una de las cosas paradójicas que vos lo mencionaste en algún momento es que la izquierda, que en teoría debería luchar contra cualquier manifestación que fuera una forma de perpetuación del dominio del capital sobre el obrero, sobre el proletario, esa izquierda es la principal difusora y portadora del discurso de género por izquierda, porque después tenemos la otra vertiente, que es la que vos hablabas al principio, de ese tema también liberal, que también actúa por derecha. Entonces vos vas teniendo la Hillary Clinton, que te viene por un lado, y después tenés la izquierda. Bueno, ahí ya podríamos ver cómo clarificamos a Hillary, pero básicamente tenés una derecha liberal que viene con el discurso de género, y tenés una izquierda que es la portadora del discurso revolucionario de género. Es que ya son muy difusas. Perdón, la pregunta era, ¿se terminó la izquierda entonces marxista clásica? La izquierda ha fracasado por completo en todos los términos, y por eso se ha convertido en un movimiento reaccionario, y es hoy la punta de lanza, es la excusa, ha quedado, digamos, como un recurso retórico de la élite, y es el favorito, porque si usted piensa históricamente desde la década del 50, ¿quiénes han financiado los movimientos de género y a las causas supuestamente contraculturales? La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, más temprano, más próximo en el tiempo, George Soros, que es ni más ni menos que un discípulo de Rockefeller. Esa no es la izquierda estalinista. Que se caldea en la JP Morgan. No es la izquierda estalinista, porque ya no existe la izquierda estalinista. Ya no existe el obrero de izquierda en el mundo. Entonces, ahora es un movimiento más bien, entre comillas, de vanguardia intelectual, yo diría más bien de censura, de aplanamiento absoluto de la vida intelectual, por supuesto, que apunta a una clase media muy contenta con el progreso capitalista, que no disputa, no pone en discusión el modelo de fondo ni las bases del sistema, sino que centra su discusión en esta cuestión de si usamos la E, si no usamos la E, el micromachismo, todas estas trivialidades que apuntan a convertir a una masa de jóvenes que quizás tienen ansias de cambiar las cosas en un grupo de reaccionarios, de personas que piden leyes, regulaciones, prohibiciones, persecuciones. Realmente es distópico. Yo estoy firmemente convencido que en mi generación, yo tengo 24 años, en mi generación tenemos más conservadores, intolerantes y violentos que las personas de 35, 40, 50, 60 años, y encima todos fervientes defensores del statu quo. ¿Por qué? Porque existen lobbies, no solo en el género, sino casi en toda la constelación de la izquierda, que cumplen esa función, la de una oposición controlada y un discurso único, donde vemos de acuerdo desde Clarín, Infobae y Perfil hasta Página 12 en las mismas cuestiones, un solo discurso sin posibilidad de disidencia, y ridiculizando, directamente censurando, persiguiendo a quien tenga otra verdad para decir. Definitivamente vivimos los abusos que vivimos, pagamos los impuestos más altos del mundo, tenemos en el mundo en general, digamos, los impuestos más altos de la historia, hemos perdido libertades, enfrentamos una cantidad de leyes distópicas, porque no existe una disidencia real. Se ha disuelto por completo, ya ni siquiera hay una pugna de modelos, por lo menos en Occidente. Yo creo que esto se está empezando a resquebrajar, pero lamentablemente en Argentina estamos en una suerte de auge paroxístico de esta mezcolanza de progresía y pseudoliberalismo, que se ha convertido casi que en la ideología única que domina medio mundo. Que vimos con el tema del aborto entre verdes de un lado y del otro. Sí, explicado objetivamente, porque cuando yo filtro en TV1 la lista de aliados de George Soros, que tiene 600.000 visitas, y que ningún diputado o senador, pese a que todos fueron etiquetados y se les exigió que den explicaciones, nadie contestó, nadie lo negó, que creo que es la mayor prueba de que es absolutamente real, bueno, demuestra que la democracia, como la tenemos entendida, ha quedado reducida a un cuento de ficción. O sea, todos se unen, digamos, en la misma dirección, que siempre implica menor libertad, menor soberanía y mayor tendencia hacia un gobierno global único, que también es lo que veían en sus distopías Huxley y Orwell. No va a ser nunca de jure, pero sí de facto. Nosotros hablamos al principio de los avances tecnológicos, también de los medios de comunicación que mencionaba recién. Los avances tecnológicos ha cambiado el mundo de la comunicación, o sea,
la verdad, si uno mira los medios, hay tantas mentiras que la gente misma común ya está descreída de los grandes medios y se ha formado como bolsones de plataformas disidentes, por decirlo de alguna manera, pero que son tratados como fake news, ¿no? ¿Hay posibilidades de que se cambien los modelos informativos e interpretativos principalmente, o es solo una ilusión que el propio sistema va a controlar? O sea, yo lamento, Ivonne, ser pesimista, pero lo que en un principio me pareció maravilloso, que exista, digamos, Internet como como una tendencia descentralizadora de la información, lamentablemente se ha convertido en su absoluto opuesto. Ahora hay una tendencia monopólica por parte de Facebook, Google, Apple, Amazon, que son 4 o 5 grupos que dominan prácticamente el 80% de lo que hacemos, a concentrar más y más. Ahora, en una sola red se tiene la discusión, se tiene la conversación privada, se tiene la información, entre comillas, y todo esto es absolutamente manipulable, que es algo que Assange y los verdaderos periodistas de este tiempo, que están entre, digamos, jugarse la condena perpetua y la muerte, porque ese es el mundo real en el que vivimos, nos han demostrado de manera muy eficiente. Hoy en día en YouTube, claro, cualquier persona puede subir cualquier cosa, pero una de cada 2 entrevistas que me hacen la censuran, la bajan, dicen que hirió la sensibilidad de los usuarios, y es prácticamente, digamos, más infranqueable el discurso del pensamiento único en las redes sociales que en los medios tradicionales, que ya están muriendo de padeciendo ese mismo mal, esa falta de credibilidad del discurso único. Entonces es difícil. Yo creo que tenemos mucha ilusión de libertad y escasa posibilidad de salir de esto, por lo menos en la medida de que la gente no tome conciencia de que hay que tomar acciones concretas que van más allá de depositar una papeleta en una urna, sino que implican no solo la toma de conciencia, sino organizarse y actuar. Pero, el problema es que las estructuras que tienen comunicativas las redes sociales tienden a generar burbujas. Claro. Entonces, vos te moves dentro de la gente. De confirmación. Claro. A partir de eso, daría la sensación que las posibilidades de que la gente rompa eso son casi imposibles. Mire, acá hay un tema, por ejemplo, a mí lo que creo en la cuestión de género, que es tan explícito que nos la quieren imponer por todos los medios, lo único que veo positivo es que es tan burdo este ejercicio que no está dando buenos resultados. Entonces, sí, es verdad, aquí si uno es macrista o es kirchnerista se termina tratando solamente con los que piensan como uno, y hay una enorme facilidad para bloquear, para eliminar, para evadir al resto de la red. Entonces se va encapsulando la gente en su propio mundo y convenciéndose de que, claro, viven el mejor de los mundos posibles para él, porque es la impresión que le da todo este sistema. Pero si usted quiere criticar algo, y es una creciente necesidad, pero enorme, masiva en este país, contra la dictadura de género y contra la censura feminista y contra este pensamiento único, no puede. Y cada vez más gente está chocando contra esta realidad. Entonces esto es matemático. En la medida que la censura se haga más fuerte, yo creo que más gente se va a rebelar. Yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, tenía una página de Facebook con 30.000 seguidores, la abandoné. Yo no recomiendo que sea exactamente eso lo que hay que hacer, porque mientras se puede utilizar como un espacio, me parece bien, pero cuando ya la censura es un hostigamiento constante, creo que la gente reacciona, está reaccionando de a poco y va reaccionando cada vez más en la medida que se den cuenta de que esta libertad que nos venden no es tal. Nicolás, tengo que llevar un pequeño corte, así que no los dejo hablar más. No se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya regresamos acá en este tercer y último bloque. Como pudieron apreciar en la primera parte de la entrevista a Nicolás Moraz, van a quedar muchísimas cosas pendientes, pero bueno, uno va a tratar de abordar en lo más amplio posible. Así que, Nicolás, vamos a seguir un poco con una realidad, que es que tenemos un mundo hoy superpoblado, una tecnología que avanza a pasos agigantados y el trabajo que disminuye y en pocas décadas desaparecerá tal y como lo conocemos. No quiere decir que no vayan a haber nuevos puestos, pero no va a seguir la misma manera. En ese marco hay un auge de políticas LGBT, feminismo, aborto, eutanasia. Ecologismo catastrofista. Ecologismo catastrofista, muy bien. O sea, ¿está el sistema preparándose para el mundo que viene? ¿O qué podemos esperar del mundo que se viene? Vos que sos joven aún.
Mire, completamente, completamente. O sea, más que preparándose, bueno, llevamos décadas en esta cuestión. El patrocinio sistemático del aborto, desde que se legaliza en Estados Unidos, cumple con ese fin. Y absolutamente toda la ideología de género que se ha estructurado, ya les digo, no es nuevo. O sea, desde que la Fundación Ford financia la primera cátedra sobre género en la Universidad de Berkeley en 1969, desde que Gloria Steinem, que es la mayor referente del feminismo de segunda ola de los años 60, ficha por el Servicio de Investigación Independiente de la CIA, no lo oculta, ella dice de hecho que volvería a trabajar en la CIA. Sí, lo dice en una entrevista, Marcelo, no hay doble interpretación. Marcelo, en 1958, o sea, desde que estos movimientos se originan, e incluso desde que colonizan al movimiento gay estadounidense, que era contestatario, antiimperialista, antibelicista y luchaba por una libertad integral, y lo terminan convirtiendo en una caja registradora adjunta al lobby de género, este era el fin máximo, porque el primero fue convertir a las mujeres de Occidente en consumidoras seriales, lo lograron. Hoy, según Forbes, un poco más del 70% de los gastos de consumo a nivel mundial son realizados por mujeres, pero ahora la avanzada es que la gente no tenga hijos, por todos los medios, que la gente no tenga hijos, que no se reproduzcan, destruirlas, si se quiere, la familia tradicional, no como un reducto ético, yo no lo veo de esa manera, sino como, digamos, como algo natural y biológico, que es lo que nos permite nuestra preservación como especie. ¿En vistas a qué? A que hay un capitalismo cada vez más excluyente, destructivo del trabajo y que necesita cada vez menos gente para su propia supervivencia. O sea, la gente sobra, y no en vano el Fondo Monetario Internacional tiene una cláusula ambigua en el acuerdo donde dice, bueno, hay que prestar atención, especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad, las políticas de natabilidad. Todo esto, digamos, es un eufemismo para decir apuran el aborto. Inmediatamente después, en octubre del 18, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una institución imperialista de manual de Bretton Woods, le presta $200 millones a Macri, y esto cualquiera lo puede buscar en la página, con la condición explícita de que se gaste hasta el último centavo en políticas de género, tanto las punitivas, que es esta propaganda fascista, propiamente dicho fascista constante, de denunciar, línea 144, comisarías de género, comisarías de familia, comisarías de la mujer, o sea, todo este feminismo policial. Hay muchas otras más, ¿no? El adoctrinamiento en los colegios, en las universidades. O sea, se está apuntando a crear una nueva generación de personas que no siquiera se planteen tener hijos, porque es lo que necesita en este momento el sistema para su autopreservación. Completamente eugenésico en el sentido más estricto y objetivo de la palabra. Lo que es interesante es que este planteo que vos haces, el otro día entrevistamos al doctor Floresiani, que él es médico especializado en neurociencias, pero a la vez es pastor evangélico. Y lo paradójico de la historia, que desde dos puntos de vista absolutamente diametralmente opuestos, te diría, porque él habla de los valores y vos hablás de un cierto pragmatismo que no tiene que ver con los valores religiosos, llegan a un punto coincidente en la denuncia de este mismo fenómeno. Pero Marcelo, es que yo tengo ante todo mis valores por encima de todo. El liberalismo es una filosofía moral que nace de los derechos naturales. Los liberales eran los que no eran deístas, de todas maneras creían que por sobre todas las cosas el bien de la humanidad está por encima de la mezquindad. El propio Adam Smith nadie lo sabe, porque de hecho a propósito se ha tergiversado su obra, que es un preliberal y no es bajo ningún concepto uno de mis autores favoritos, pero él escribe la riqueza de las naciones diciendo que con el comercio los países prosperan, que es verdad, de una manera mucho más eficiente que las guerras, por lo menos para la mayoría de la población, y es verdad, pero también escribe la teoría de los sentimientos morales, que es un texto pionero de la psicología, donde básicamente dice, el que es un avaro perdido, que por un centavo es capaz de matar al prójimo, la persona nefasta. O sea, él tiene la clara concepción de que la avaricia desmedida, o sea, el capitalismo entendido como matar al prójimo con tal de sacar un centavo más, es el peor de los males. Bueno, en ese sentido es lógico que tengamos puntos de coincidencia, y si uno ve las personas que integran Libertad y Equidad, tenemos a un católico conservador, peronista también, como Juan Manuel Soaje Pinto, una persona maravillosa, donde su programa junto con el suyo es uno de los pocos donde en este momento se puede hablar con libertad. Tenemos a la doctora Chinda Brandolino en esa tendencia, tenemos a la filósofa Roxana Kramer, que es de izquierda, y me tienen a mí que soy liberal, y estamos todos juntos, peronistas, no peronistas, en un mismo proyecto, porque lo que más nos importa es defender algo tan fundamental como la libertad individual, la igualdad ante la ley,
la libertad de expresión, valores sobre que no deberían siquiera estar en discusión, valores con los que se llenan la boca todos estos mismos partidos políticos que no tienen el menor reparo en unirse para oprimirnos, para liquidarnos y para perpetrar crímenes de lesa humanidad como la instalación de 20 centros de castración química en la provincia de Buenos Aires, de esta señora que es tan elegante y tiene tan buena prensa, María Eugenia Vidal, 20 centros de castración química para menores de edad, incluyendo uno especializado son los centros de para menores, ¿no? Sí, para menores de 9 años. O sea, ¿con qué criterio se puede castrar a un niño de 9, de 8, de 7, de 5 años? Es un abuso sexual de consecuencias perpetuas, similar a la ablación del clítoris. Hemos llegado a un salvajismo, a una deshumanización de la sociedad que es realmente alarmante, asusta, apunta contra, digamos, más allá de las ideologías y de las filosofías, contra lo más básico de nuestro ser, contra el sentido común. Y lo estamos naturalizando, lo estamos normalizando. Ahora, eso llega, si hay tanto para preguntar, de un joven de 24 años con esta carga de información que asombra, realmente asombra y te da cierta esperanza, a pesar de que vos mismo no sos tan esperanzador cuando hablas. Pero cuando los grandes geoestrategas, los militares están hablando que la guerra del mundo hoy es económica, que en las universidades tiene que empezar a estudiar el STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ciencia, tecnología. Son las claves de desarrollo para el futuro. Nosotros en nuestras universidades están copados por todas. En género. Claro, por todo lo que es la ideología de género. ¿Cómo puede ser que este mensaje que vos, un joven de 24 años, que nosotros, que somos un poquito mayor que vos, y varios estamos alertando sobre ese tema, pero es como que los dirigentes políticos no lo ven o no lo quieren ver? No lo quieren ver lo que el país realmente necesita. Bueno, claramente que no lo quieren ver, pero más allá de esto, la cuestión de género capta a todas las universidades del planeta, solo que las universidades de las potencias saben perfectamente cómo formar a sus dirigentes. Y yo creo que esto encastra... ¿Pero acá lo estamos haciendo inocentemente? No, claro que no, pero esto encastra con un proyecto de destrucción de países como este, que yo se lo puedo decir. A ver, a mí me preguntan por el plan de Macri a veces. Sí. No me estoy yendo de tema, estoy enlazándolo con esto. Macri plan no tiene, a mí no me cabe duda, pero sí se ha sobrevivido teniendo absolutamente a 3/4 de la población en contra y habiendo logrado el récord de ponerse en contra al campo, a la industria, a los sindicatos, a la iglesia, a la gente y a sus propios votantes. Si ha sobrevivido es porque llevó adelante un proyecto globalista que podemos ver absolutamente en cualquier país occidental, desde los desarrollados hasta los no desarrollados, que tiene 5 ejes. Son los siguientes. En Argentina se ha endeudado dramáticamente al país, condicionando casi de manera irreversible la política económica y la administración de los recursos públicos a los mandatos extranjeros. Se han incrementado los impuestos a un nivel distópico que liquidan por completo la capacidad de que realmente surjan empresas dentro del país, que la gente pueda independizarse del sistema, que mejoren los salarios. Está todo absolutamente desactivado, imposibilitado por la carga de impuestos que tenemos, que además van de la mano con una fiscalización, una bancarización cada vez más agresiva. Cada vez somos más dependientes de los bancos y cada vez es más difícil escapar del leviatán fiscal que arrebata la mitad de lo que produce a la gente de bien y recompensa a los grandes actores internacionales que se llevan los capitales afuera. Y se llevan los capitales afuera precisamente porque esto no se trata ni de liberalismo, ya ni siquiera creo de capitalismo en el sentido de invertir y de producir, sino de extraer. Tenemos esos 2 puntos, el de la deuda, el de la bancarización y los impuestos compulsivos. Luego el tercero es el represivo. Tenemos 4 bases militares estadounidenses comprobadamente que se instalaron en el país en los últimos 3 años, la de Neuquén, la de Salta, la de Tierra del Fuego y la de la DEA en Misiones, que no es exactamente militar, pero casi. Tenemos la política de seguridad subordinada a los intereses israelíes y estadounidenses, gracias a la nefasta figura de Patricia Bullrich. Tenemos Pegasus, que es un sistema de espionaje masivo que, gracias al trabajo de, digamos, mío y de unos pocos otros periodistas, no se legalizó, pero que se está implementando, o sea, de vigilancia masiva. Tenemos cámaras inteligentes en todas partes, incluso con la excusa del tema de género, diciendo no, porque como las mujeres son acosadas, dijo Larreta, textualmente hemos triplicado el número de cámaras en la ciudad. Bueno, tenemos esos 3 puntos y tenemos las políticas de género
para enfrentar a la población, para destruir a las familias, para encarcelar inocentes, para castrar niños, para que ya no quede absolutamente ni un rastro de humanidad en el mundo, para, como les decía, enajenar a los jóvenes que tienen ansias de cambio y, por supuesto, estas cuatro políticas fundamentales sumadas a un refuerzo general de los monopolios, de los oligopolios, de la energía, de los sectores estratégicos que convierten a la Argentina en una colonia de facto, pero de una manera mucho más aberrante de lo que ya habíamos conocido. Y en suma, aunque surgieran dirigentes brillantes, que lo dudo muchísimo, de acá no se sale. Así que está todo perfectamente vinculado entre sí. Y bueno, lamento ser pesimista, pero si la gente no se despierta y se rebela contra este sistema, es imposible ver un horizonte mejor. Para poner un clavo ahora en el ataúd de la esperanza, creo que es el último que ya nos quedaba. Pero no hay que perderla, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Y volviendo al tema de Dugin del principio, y no porque sea particularmente admirador de Dugin, pero hay un par de cosas que son interesantes. Una de las cosas que él dice es que esta es la última generación de humanos. Nosotros vamos ahora al transhumanismo, estamos metidos en una etapa de decisión completa con la naturaleza. Y el tema de la autopercepción es el primer paso como para decir, ya no sos más humano. Te escucho. Completamente de acuerdo, pero el tema es que la naturaleza no se la vence. Por eso yo trato de no hablar de cambio de sexo, porque el cambio de sexo es una idea completamente falsa. Más allá que defiendo a ultranza los derechos de los homosexuales y de las personas que se sientan como se sientan y que tienen absolutamente la libertad de vivirlo. Ya la neolengua, ya distorsionar la realidad, decir que castrar a un niño lo convierte en niña, ese tipo de cosas ya trazan, lindan el delirio y tienen más que ver con la dominación humana que con ganar la naturaleza. A la naturaleza no se le gana. Y lamentablemente, bueno, todo esto va a desembocar, creo yo, en una violencia cada vez mayor, porque no se puede ir contra la naturaleza humana, incluso contra la naturaleza humana en el sentido de que la gente busca ser libre, dentro del ciudadano enajenado por las redes, destruido por los impuestos, adoctrinado por las universidades y demás. Todavía hay un germen de una persona que quiere ser libre. Pero acá estamos hablando de un paso más allá, de modificar genéticamente a la gente, la investigación de implantarte chips, de intervenir ya en tu naturaleza humana para que dejes de ser humano. Sabía, entonces Marcelo, ya no hay más sexo, no hay más nada. En Chile, si usted no le pone un chip subcutáneo a su perro o a su gato, controlado por el gobierno, va preso. ¿Sabe que en la Argentina hay un proyecto de ley? Bien, Hace 20 años que se está intentando. empezamos por los animales y después vamos a seguir por nosotros. Sí, yo creo que a nosotros nos salva el tema de ser tan ineficientes e inoperantes en nuestras propias autoridades que todavía no lo pudieron implementar. Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, yo elijo 10.000 veces al tercer mundo antes que a esos países que nos ponen como modelos y son dictaduras perfectas. Suecia, que es quien quiere encarcelar a Assange para deportarlo a Estados Unidos, Noruega, etc. No, sin duda. Sí, temo muchísimo eso. Temo muchísimo como lo tenía Huxley, que era un pionero y un vidente y nadie en su época se lo planteaba. Sí, realmente la tecnología es un elemento neutro, es como las armas. Se puede usar en favor de la humanidad o en su contra. Sin la menor duda ha servido para multiplicar la asimetría de poder entre opresores y oprimidos. ¿Y cómo pensás que se puede enfrentar esta situación? Porque la verdad, estás controlado todo lo que tenga que ver con la comunicación. Están controladas las universidades, que es donde vos formás a los jóvenes. Inclusive ya los estás manipulando a través de cuestiones químicas, como para producir hasta la propia alimentación, para bajar la fecundidad. O sea, cuando vos estás tan rodeado, vos pensás que vos decís hay que mantener la esperanza, pero ¿cómo? Y vuelvo a citar al doctor Floresiane, que también dijo, él es médico psicoterapeuta especializado en neurociencias, ¿no? Y hablaban de que a la persona se forma de dos maneras, con alimento y con educación. O sea, y vemos que en la Argentina actualmente está faltando ambas cosas. ¿Qué podemos esperar de nuestros jóvenes que los vemos desde una edad tan temprana, claro, tan lleno de conflictos, tan sin identidad? Déjame hablar, tan sin identidad, que es muy preocupante. Por eso alienta ver a un joven como vos, que con toda esta impronta de ver una realidad diferente a lo que plantean los medios de comunicación, pero las generaciones anteriores, posteriores a vos, no están perdidas. Claro, perdón, te digo una cosa más. ¿Sabe por qué después él agarra y no podemos hablar? Aprovechamos el segundo, porque yo creo que viene con la mano, de la misma mano de todo esto. Él lo que habla es
del conectoma humano. Él habla de cómo se van generando las redes neuronales y él lo que dice es, a medida que esto se vaya afianzando, esas redes se van cristalizando y modificarlas es muy difícil después. O sea, él dice, si nosotros en esta generación no logramos enfrentar el problema, las próximas generaciones van a nacer ya con estructuras cerebrales diferentes, que van a ver las cosas de una manera distinta a como las vemos nosotros. Porque ya empieza la modificación desde el pensamiento termina haciendo una modificación física en el cerebro. Bueno, ahí te la hicimos difícil. no voy a opinar, digamos, de neurociencia porque es un tema que ya realmente escapa a mis conocimientos, pero respecto a lo que usted me dice de qué se puede hacer, yo he dedicado mi vida entera, desde que empecé a los 13 años a interesarme en estas cuestiones, digamos, a luchar contra lo que considero injusto desde todos los frentes donde creo que puedo ayudar más. Y ahora yo creo firmemente en la unión de las personas que tenemos valores fundamentales. Por eso, como le digo, a mí no me sorprende estar de acuerdo con un evangélico, aunque haya un montón de cuestiones en las que estamos en las antítesis. Y obviamente hay límites en los cuales uno no va a colaborar con la oposición controlada o con a quien quieren ponerle como aliado, pero creo que nos tenemos que unir, luchar fuertemente por crear conciencia ante todo, porque no se puede insubordinar a un pueblo, o sea, no puede subvertirse un orden completamente tiránico si no hay en principio una toma de conciencia. La labor que estamos haciendo es obligatorio, por más que no dé los frutos que esperamos o que quisiéramos, lo tenemos que hacer. Es una lucha quijotesca, pero es una lucha necesaria. Yo estoy profundamente convencido de que la gente todavía tiene sentido común. Si nosotros logramos esforzarnos para explicarle estas cosas de manera sencilla, si logramos vencer ese burdo aparato de manipulación que llama conspiración a cualquier dato objetivo que uno demuestra para desprestigiar, para deslegitimar al discurso crítico, al pensamiento crítico de este sistema, bueno, ya estaremos contribuyendo a que el mundo no esté tan irreversiblemente perdido. Con Orwell, vos en realidad no es que pensás distinto o estás equivocado, ni siquiera sos un adversario político al cual tengo que matarte. Vos en realidad sos un enfermo mental que no comprendés la situación. Completamente. Hay que asesinar el espíritu de las personas. Lo más increíble de 1984 es su final. Es: yo no te voy a matar hasta que te hayas convencido de que esto es lo correcto, de que tenés que amar la opresión. Y de eso se trata buena parte del mundo en el que vivimos, lamentablemente. Impresionante, Nicolás. Muchísimas gracias. La verdad, se nos ha agotado el tiempo, pero un placer enorme. Ha sido un placer. Espero que se repita en algún momento. Seguramente. Espero cuando andes por Capital nos avisas y va a ser un gusto recibirte por acá nuevamente. Muchísimas gracias, Ivonne.